Hablábamos con Alberto Arzúa de la vuelta al cole, que puede ser muy traumática para los padres, sobre todo desde el punto de vista económico, porque la vuelta al cole, lo acaban de escuchar, supone un gasto importante, pero es que también muchas personas, cuando se les acaba las vacaciones, pues se produce eso de la depresión postvacacional. Tremendo. En una España con 6 millones de parados, José Luis Mellado, hablar de depresión postvacacional yo creo que es un insulto, pero bueno, hablamos de eso. Totalmente de acuerdo. Me parece insultante, inmaduro, frívolo, lo digo en el sentido social, en el sentido personal y en el sentido profesional. José Luis Mellado, le acaban de ver, psicólogo y psicoanalista, va a hablar con nosotros precisamente de eso. ¿De verdad existe la depresión postvacacional, José Luis? No, yo creo que hay ahora mismo, se produce una situación de una escasísima tolerancia a la frustración mínima. En algunos sectores y en otros sectores hay como una especie de aceptación así como de lo que nos vaya viniendo, ¿no? Esto es lo que toca, esto es lo que hay, pero la intolerancia a la frustración en algunos sectores yo creo que viene dada por también algo que ha sido de corte educacional en los últimos años, ¿no? Yo voy a pedir que los colegas y los profesionales que me estén oyendo en este momento sean benevolentes, porque lo que voy a hacer es más bien para una serie de... Son concesiones al gran público para que se entienda bien lo que pretendo decir. No es algo en el sentido clínico estricto, porque si me están oyendo compañeros de profesión dirán eso no es exactamente igual, les doy la razón, no es exactamente así, pero es una concesión para la comprensión. Cuando yo hablo de intolerancia a la frustración tiene que ver también con una mala planificación. Tenemos tendencia a agotar las cosas. O sea, en la sociedad que estamos es una sociedad de consumo galopante y entonces hay que agotarlo todo, consumirlo hasta la extenuación, hasta la agotación, incluido las cuotas de goce, las cuotas de placer, de divertimento. O sea, se nos dan 20, 15, un mes de vacaciones, 7 días. Entonces queremos estar hasta el último minuto de la última hora, de última semana, apurando esa cuota de placer. Y no nos damos un tiempo de reentré, de encontrarnos otra vez con lo que sería lo habitual. Es decir, la planificación de llegar a casa, deshacer la maleta, preparar la cena para el día siguiente. No nos damos tiempo para eso. O sea, hay que tener una entrada en lo que sería la cotidianeidad de la vida. Por eso hay como una especie de precipitación donde todo acontece. El otro día hablaba hace un tiempo con una amiga que me comentaba justamente eso, decía que eso del síndrome postvacacional, que bueno, que le parecía una cosa frívola, pero sí que había una dificultad de planificación. O sea, yo, por ejemplo, lo hago sistemáticamente. Yo vengo de vacaciones y empiezo a trabajar a los 4 o 5 días. O sea, pues es para arreglar, voy a hacer no sé qué, voy a recoger la casa, deshago una maleta, preparo los trabajos, estructuro las citas, voy al banco a dejar no sé qué pagado. O sea, esas cosas que son de entrada, ¿no? Entonces, la precipitación que supone el venir agotando en la cuota de goce con la angustia de decir se me acaba, que ya en los últimos días estamos diciendo se me acaba. Algunos incluso con angustia. Claro, la angustia que supone el acabar. Porque lo que es lamentable es que a veces uno lo piensa así. Mira, hay un texto que se llama El derecho a la pereza, que es de un señor fantástico que se llama Paul Lafargue, que era yerno de Carlos Marx. El derecho a la pereza habla de esa dificultad que tenemos para estructurar las historias de nuestros goces, ¿no? El tiempo que dedicamos al trabajo es tantísimo, o sea, es la mitad de nuestra vida o más está dedicada a algo de lo que descansamos solamente un mes al año. Esto es para pensarse, ¿no? Es decir, ¿qué mundo estamos haciendo? ¿Qué sociedad vivimos? Que la llamamos además sociedad del bienestar. Una sociedad del bienestar donde le dedicamos 11 meses a trabajar exhaustivamente y uno a descansar. Claro, es una cosa y precisamente patética. Por eso que nos está contando José Luis, hay muchas personas que padecen de estrés. Hay que diferenciar entre depresión postvacacional y estrés. El estrés sí que es serio. Sí, vamos a ver. Clínicamente ahí sí que me gustaría hacer alguna precisión. Entre la depresión y el estrés. Una puede llevar a la otra y la otra a la una, pero no necesariamente una conlleva a la otra y la otra conlleva a la una. El estrés es un mecanismo de defensa normal en el ser humano, incluso bueno. El estrés como reacción, es decir, ante la evidencia, el riesgo, la suposición o la imaginación de un ataque o algo que nos podría ser algo que genera miedo o un mecanismo, se produce como una defensa, que es
adrenalina, es estar atento, se produce un incremento de la glucosa, el mecanismo inmunodefensivo se pone mucho más alerta, es decir, es un mecanismo que actúa en nuestro beneficio. Es decir, es un acto innato que provoca en nosotros el estar alerta de algo que vemos como un potencialmente peligroso, ¿no? un algo potencialmente peligroso, y ante eso nos defendemos. Pero nuestra sociedad lo que hace es generar esa situación en demasiadas ocasiones, es decir, por toda una situación de exigencia laboral, de exigencia familiar, de poco descanso, de pocos espacios para el disfrute, de una exigencia que pasa esencialmente por lo económico, hace que ese estado permanente de estar alerta sea demasiado, y entonces incapacita, y llevaríamos, digamos, a una situación también ansiógeno-depresiva. Pero la depresión es otra cosa. La depresión es un estado de incapacidad para disfrutar de la vida que conlleva pena, sufrimiento, un malestar, que puede ser de manera permanente, que puede ser una depresión instituida, ya ubicada, que tiene características de no transitoriedad, que están como caracteropáticas, ¿no? Entonces, la depresión es una componente muchísimo más seria, es patológica, y es una incapacidad de disfrutar, de la capacidad de gozar de la vida, y uno está sumido en una tristeza y una pena profunda, dificultad de conciliar el sueño, pérdida de apetito. Eso es lo que sería la depresión. Y la depresión puede llevar a una situación de estrés, y al revés, el estrés puede llevar a la depresión. Pero el estrés básicamente tiene que ver con un mecanismo casi es natural, o sea, es un mecanismo defensivo que hace que ante situaciones potencialmente peligrosas generemos un estado de alerta y de sobreatención, es decir, estemos como ojo avizor, que se suele decir, ¿no? que haya algo potencial. Pero si esto se produce de una manera sistemática, continuada y en el tiempo sostenida, produciendo esa situación patológica, que es lo que se llama situaciones de estrés sostenido, o sea, que estamos... ¿Y en esos momentos es importante cogerlo a tiempo, ponerse en manos de profesionales? Esto es, yo siempre digo lo mismo, zapatero a tus zapatos. Y todo el mundo que tenga lo mismo que cuando uno está resfriado. A ver, hay cosas que nuestras madres curaban muy bien y que nuestros padres curaban muy bien. Es decir, tú tenías un catarro y no se le llevaba al especialista en pulmón y corazón. Se le daba una miel con limón, un poco de Bisvaporus, ¿no? Y se curaban. Bueno, pues hay situaciones que en lo que tiene que ver con las afecciones psicológicas, también hay remedios como para caseros, como el que estoy diciendo yo. Planifiquen ustedes las vacaciones para que no tengan esa sensación de depresión, o para el estrés, lo mismo. Planifiquen un poco, dense espacios, no quieran agotarlo todo. Lo interesante del placer y lo interesante de disfrutar es postergarlo, es alargar el goce, no agotarlo, o sea, no consumirlo inmediatamente, no. Es como lo de, no puedes comer hasta reventar porque te mueres, o no puedes beber hasta reventar porque te mueres. O sea, dilatarlo en el tiempo, todo lo que tenga que ver con el goce, dilatarlo, en lugar de agotarlo, de consumirlo. Bueno, pues claro que hay que consultar. Esto sería, digamos, consejos pedestres para andar por la casa. Pero cuando haya la posibilidad de que eso te incapacita para vivir mínimamente, hay que hacerlo con un profesional. Cuando uno tiene una dolencia, va al profesional. Esto es de cajón de madera, porque además normalmente se dilata en el tiempo. Bueno, ya iré a ver si lo supero yo solo, a ver si el tiempo no arregla nada. Lo único que hace es empeorar, o sea, no soluciona, el tiempo por sí mismo no hace nada. Como no haya mecanismos interventores que de alguna manera intervengan, es por eso llama interventores, que intervengan en el proceso que está generando cualquiera de las dos, o el estrés o la depresión, el tiempo no arregla nada. Lo mejor es consultar a un profesional. Y una consulta es eso, una consulta que luego puede tener como efecto la posibilidad de iniciar un tratamiento, corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, o simplemente es como cuando uno lleva el coche al mecánico, que es a veces engrasar las piezas y es un crash y ya está. O sea que a veces una conversación alivia mucho, porque a veces uno está como encastillado en algún pensamiento o está con la incapacidad de producir algún efecto productivo en su cabeza. Y entonces para eso un profesional sabe los mecanismos, sabe la manera de proceder y tiene, digamos,
el oficio como para poder resolver ese tipo de cuestiones. A los que ya estén sumidos en esa depresión postvacacional, porque usted ha dado unos consejos, pero hay algunos que lo acaban de escuchar y ya están sumidos en una depresión postvacacional, han retomado la rutina diaria. Sí. ¿A esos qué les decimos? Yo les voy a hacer Va a un ser chiste. duro. Voy a hacer un chiste. Les voy a dar 2 bofetones, a ver si espabilan, como depresión postvacacional. Como has dicho tú antes, en un sitio, en un mundo donde las 3/4 partes se mueren de inanición, con problemas graves, en el mundo desarrollado hay 6 millones de parados en este país, gente que no pueda salir de vacaciones, que no tiene seguramente, que se tiene que pensar qué va a comer mañana, que alguien piense seriamente y haga la reflexión de decir, a ver, seamos un poco justos, si en lugar de mirarme al ombligo, ¿cómo es esto de que yo tengo depresión porque se me han acabado las vacaciones, ¿no? Tengo que tener inmensa alegría de que las he podido disfrutar. Digo 2 bofetones en el sentido metafórico, sí, pero también decirle, a ver, si verdaderamente te ha afectado, a lo mejor no es tanto por el síndrome postvacacional, sino que resulta que hay otra cosa de base que esto ha hecho que sea la gota que colme un vaso. Pero para que la gota colme el vaso, tiene que haber vaso y tiene que estar lleno. Si no, no hay gota que lo colme. Entonces, seguramente esa depresión postvacacional hable de otras cuestiones. Y sí que para eso, profesional, repito, para todo lo que exceda el conocimiento individual, el sentido común o la lógica a veces del cachetazo ese, venga hombre, ponte bien, todo lo que exceda, llamen ustedes a un profesional, porque seguramente no sea lo postvacacional. Hay ahí algo, es como que había uno que iba al médico y dice, porque tengo una tosecita, y le dice, dice, es que me ha dicho el médico que tengo Capricornio, dice, no, te ha dicho que tienes cáncer. Y tenía una tosecita, pero claro, no va a curar la tosecita, lo que hay debajo es una patología mucho más grave. A veces estas depresiones que se llaman postvacacionales no son tanto el efecto de lo postvacacional como el efecto de algo estructurado más profundo, que es a lo que hay que meter mano de verdad. José Luis Mellado, ha sido un placer tenerle con nosotros, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, recién llegado así, aterrizando... ¿Que ha estado de vacaciones? Sí, he concluido hace poquito. Y que se lo pasó genial. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy de las personas que me lo paso bien, porque lo que hago es lo que más me gusta hacer y como yo sé que soy una persona afortunada y que me dedico a lo que más me gusta hacer en el mundo, que es esta profesión. Sí o no, yo sé que soy una persona afortunadísima, sí, sí. Pues enhorabuena, José Luis. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches.